En esta sección del tema vamos a hablar de las curvas planas en polares. Aunque introduje un poco cómo serían estas curvas en polares en el primer vídeo del tema, ahora voy a entrar en las curvas en polares en profundidad y para ello voy a comenzar definiendo las coordenadas polares. Las coordenadas polares de un punto P del plano son un par ρ, θ, donde ρ es la distancia a un punto fijo o que es llamado polo u origen, y θ, que es el ángulo orientado en sentido contrario a las agujas del reloj θ es el ángulo orientado en el sentido contrario a las agujas del reloj desde una semirrecta fija llamada eje polar hasta el segmento que une ese origen, ese polo y el punto P. Esto se ve mejor en una representación. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi origen, mi polo, tengo un eje polar y cualquier punto P del plano, vendrá determinado por ρ, que es la distancia del origen al punto, es decir, esta distancia de aquí, ρ, y el ángulo entre el eje polar y el segmento que une el origen y el punto. Medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, este punto P tiene coordenada ρ, θ, y esta es la situación que nos encontramos con las coordenadas polares. Normalmente, ese O, polo, es el origen de coordenada y el eje polar es el semieje positivo del eje X. Entonces, teniendo esto claro, vamos a hablar de curva en polares. Una función ρ igual a f de θ definida en el intervalo I de los reales representa una curva que se define
como el lugar geométrico de los puntos cuyas coordenadas polares ρ, tita están ligadas por la expresión dada, la expresión ρ igual a f de tita. Y esa expresión se llama ecuación polar de la curva. Ecuación polar de la curva. Entonces, teniendo claro qué es una curva en coordenadas polares, al igual que vimos para las paramétricas, va a ser interesante pasar de polares a cartesianas, de cartesianas a polares, y por supuesto también será interesante pasar de paramétricas a polares y viceversa. Para ello, el cambio de polares a cartesianas y viceversa se hará usando, ¿qué usaremos? Pues dos cambios, que x es ρ coseno de tita y es igual a ρ seno de tita, que es el cambio que tenemos entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares, y de polares a cartesianas, ρ, que es x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, y tita, que es el arco tangente de y partido de x. Estos cambios los haremos siempre que solo si el polo es el origen 0, 0, ¿vale? Es el origen, y el semieje y el eje polar es el semieje positivo del eje X, de lo X. ¿De acuerdo? Sé que en cálculo del semestre anterior debisteis ver las coordenadas polares y los cambios en puntos distintos del origen, considerando otros ejes polares, ¿vale? Pero en nuestro caso, para lo que nosotros necesitaremos, estaremos en esta situación que os digo, en la situación 1, en la situación 2, porque siempre tendremos el polo en el origen y el eje polar como el eje positivo del eje X. Y con las paramétricas, ahora, una curva definida en polares, ρ igual a f de tita, se puede considerar como un caso particular de una curva definida en paramétrica. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Pues basta con considerar tita como parámetro
y escribir, pues pondré x igual a f de tita por el coseno de tita y igual a f de tita por el seno de tita. Si os dais cuenta, esta está puesta en paramétrica y ahora tita está haciendo el papel de ese parámetro t, ¿de acuerdo? Pero básicamente son unas ecuaciones paramétricas. Hemos pasado de polares a paramétricas. Ahora vamos a ver varios ejemplos. El primer ejemplo quiere pasar a paramétricas, paramétricas y coordenadas cartesianas, la curva plana ρ igual 1 más 2 coseno de tita. Esa es la curva que tengo. Entonces, el cambio más fácil creo que el que acabamos de ver. ¿Cómo paso a paramétrica? Hago por aquí un apartado. De polares a paramétrica. Dije que lo único que tenía era que considerar ese f de tita y multiplicarlo por el coseno y por el seno. Como la curva que me dan, como ρ es igual a 1 más 2 coseno de tita, tomo f de tita, lo que me queda después de despejar ese ρ, es decir, 1 más 2 coseno de tita. Por tanto, las ecuaciones paramétricas son, pues, x igual a f de tita por el coseno de tita, es decir, 1 más 2 coseno de tita por el coseno de tita, y igual 1 más 2 coseno de tita por el seno de tita. Voy a desarrollarlo un poco, que básicamente aquí tengo que x es coseno de tita más 2 coseno al cuadrado de tita y es igual seno de tita más 2 seno de tita coseno de tita. Y aquí están las ecuaciones en paramétrica. Ya he pasado de polares a paramétrica. Y ahora quiero pasar de polares a cartesiana. De polares a cartesianas. El procedimiento también va a ser prácticamente siempre igual. Veréis, tenemos, ¿de acuerdo? Os dije antes que x era ρ coseno de tita y que y es ρ seno de tita. Pues como mi curva, la curva dada es ρ igual a 1 más 2 coseno de tita, daos cuenta que básicamente de estas dos ecuaciones quiero despejar o el coseno o el seno en función de x o y respectivamente. Como aquí lo que tengo es un coseno de tita, voy a usar la primera ecuación. De la primera ecuación
me interesa despejar el coseno, que es lo que tengo en la curva que me da el enunciado. Así que digo que x partido de ρ es el coseno de tita. Y ahora sustituyo. Y sustituyo en la curva. Si hubiese tenido un seno en mi curva, hubiese despejado respecto de la segunda ecuación, ¿vale? Así que, sustituyendo en la curva, me queda que ρ es 1 más 2 coseno de tita, que vale x partido de ρ. Y opero un poquito. Puedo, por ejemplo, multiplicar por ρ para quitar los denominadores, ¿no? Quedándome ρ al cuadrado es ρ más 2x. Y básicamente, ahora que solamente tengo esta ecuación que depende de ρ y de x, ya no tengo tita, vuelvo a recopilar lo que me decía lo que os dije en el cambio. Aquí os di la información de 1, que ya la he usado, y ahora puedo usar la información de 2. Por ejemplo, solamente me queda ρ en mi nueva ecuación. Pues yo ρ lo puedo expresar en función de x según esa expresión, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Por tanto, vengo aquí y digo, como ρ es x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, sustituyo en la curva. Así que ya me está quedando que x cuadrado más y cuadrado, como ρ está al cuadrado, se me va la raíz, y aquí sí que tengo x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada más 2x. Estáis viendo que ya he podido expresar la curva que estaba en polares en cartesiana, ¿de acuerdo? He usado la que necesitaba porque tenía un coseno, y después he usado pues que ρ es x cuadrado más y cuadrado. Y ya esa curva solamente está expresada en x e y, en cartesiana. Ya he hecho el cambio. Vamos a hacer otro. Me pide lo mismo. Me pide el ejercicio lo mismo. Pasar a forma paramétrica y a forma y a coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? A coordenadas rectangulares. Pero ahora la curva es ρ igual a 1 partido de 1 menos el coseno de tita. Voy por partes, igual que antes. Primero voy a hacer de polares a paramétrica. Como la curva me la dan ya despejada, puedo decir que será f de tita. El ρ está despejado, ¿vale? Es lo que quiero decir. Por tanto, f de tita es 1 partido de 1 menos el coseno de tita. Y por tanto, la curva en paramétrica será, pues, como yo lo que hago es poner x igual a f de tita por el coseno de tita y igual a f de tita por el seno de tita, aquí me quedará que x es igual coseno de tita por esa f, 1 partido del coseno de tita, 1 menos coseno de tita, y la y será seno de tita, 1 menos coseno de tita. Y aquí tengo ya la curva en paramétrica. De polar a paramétrica es muy sencillo, muy sencillo. La cosa sí que se complica un poco más cuando es de polares a cartesianas. Pero ya hablamos antes del proceso y ahora va a ser igual, ¿vale? Considero
x rho coseno de tita y igual a rho seno de tita. Y ahora me fijo en mi curva. Mi curva es rho igual a 1 partido de 1 menos coseno de tita. Tiene un coseno, por tanto me conviene despejar de aquí y decir que el coseno de tita es x partido de rho. Y esto lo sustituyo en la curva. En la curva en polares. Mi curva era la que os he dicho hace un momento. Por tanto, voy a sustituir ese valor del coseno de tita, quedándome que rho es 1 partido de 1 menos x partido de rho. Y ahora voy despejando un poquito, voy operando. Esto será que rho es igual que 1 partido, esto es como si tuviese rho menos x partido de rho, ¿de acuerdo? Como si tuviese el castillo. Entonces, aquí lo que tengo, que me queda es rho partido de rho menos x. Si divido por rho, me queda que 1 es 1 partido del rho menos x. Es decir, que rho menos x es 1. O lo que es lo mismo, que rho es 1 más x. Ya he simplificado todo lo que he podido, he simplificado. ¿Y ahora qué? Lo único que tengo distinto de las coordenadas x y cartesianas es ese rho. Entonces uso lo mismo de antes. Como rho es x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, sustituyo en lo anterior. Sustituyo en lo anterior. ¿Y qué me queda? Pues me queda que x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada es igual que 1 más x. Y muchas veces es conveniente que intentéis simplificar lo máximo posible, sobre todo por si después tenéis que calcular tangentes o lo que sea, ¿vale? Entonces, suele quedar muy feo con la raíz y es muy fácil elevar al cuadrado, ¿vale? Quedándome x cuadrado más y cuadrado, en este lado de la igualdad, y elevando en el otro lado tendría que 1 más x estaría al cuadrado. Si lo desarrollo un poco, tengo el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Veis que los x cuadrados se me van y me quedaría que y al cuadrado menos 1 menos 2x igual a 0. ¿De acuerdo? Y aquí está un poco más simplificada esa curva en cartesiana. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto dos ejemplos. El procedimiento siempre va a ser similar a este que hemos seguido aquí. Y me queda un caso que voy a ilustrarlo con otro ejemplo. Quiero pasar de rectangular, ¿de acuerdo?, de cartesiana a polar la curva, por ejemplo, la curva x por y igual a 5. ¿De acuerdo? La quiero pasar a polares. Entonces, igual que antes usé esto de aquí, x es rho coseno de tita y es igual a rho seno de tita, pues ahora lo voy a usar también. Lo voy a sustituir directamente. Como x e y los puedo expresar así en rho y tita, la curva, fijaros cómo me va a quedar. X por y igual a 5 será lo mismo que rho coseno de tita
por rho seno de tita igual a 5. Es decir, rho cuadrado coseno de tita seno de tita es 5. Y si lo quiero expresar, aquí puedo parar, ¿vale? Ya está expresado en coordenadas polares. Pero si lo quiero expresar como se suele expresar las curvas en polares con el rho despejado, simplemente rho cuadrado es 5 partido del coseno de tita por el seno de tita. Rho es más o menos, ¿de acuerdo? Porque la curva entonces estaría dada en dos partes. 5 partido del coseno de tita, seno de tita. ¿De acuerdo? Así que también va a ser muy fácil pasar de coordenadas rectangulares a polares.